la clase de cálculo. Dani, pero dime dónde estás. En odontología. ¿En odontología? Dale, de una, espérame, ¿sí? En un salto te caigo. Hola. Jimmy. Hola, Dani, ¿qué te pasó? ¿De qué? Estás mal, estás demacradísimo. Yo sí te dije que esa carrera no iba contigo, la verdad. Pero es que Jimmy no... Dani, espérame. Para todo eso, ese mal tiempo que he llevado, tengo... ¡Tarán! Gabito. ¿Qué es eso? Amor en tiempos de cólera. Debes leer esto súper bueno. Me acabo de leer ayer. Está increíble. Jimena, Dani. es que a mí no me gusta leer, o sea, siempre te he dicho. Dani, solo acéptalo, sí. Además, siempre he criticado que estés en esa carrera y para que digas que te gusta y tanto, Dani. estás hasta rompido. ¡Rompido! ¡Dani! ¡Rompido! Esto, en lingüística, es menos un punto. Te voy a hacer un favor, la verdad. Estás cometiendo un error garrafal, así que te voy a desasnar. ¿Desasnar? Sí, desasnar. ¿Sabías que el participio se divide en dos formas? Una irregular y la otra regular. En algunas situaciones se usa para funciones verbales y la otra para adjetivales. Espero que esto sí te ayude hasta para tus exposiciones en la universidad. Pero es que Jimena... No, Dani. Ya, Jimena, ya solo dame librería, sí me lo voy a leer. Ya. Gracias. Chao, mi Dani, y espero que lo leas, ¿eh? Es súper bueno. Vaya, vaya. Esto me hizo acuerdo a esa clase hermosísima de lingüística de tercer semestre en que... Yo ya más cansado, bueno, pero por fin llegué a la casa. Tengo deberes. Ah, pero mañana es miércoles. Y los miércoles tengo hora libre, así que deberes en casa con hora libre. No, amiguitos. Ay. ¿Cuándo aprenderá esta juventud que los participios irregulares cambian su terminación ado e ido en tos-ocho? Bueno, esto me hace acuerdo a una hermosa clase de lingüística en la que... Miércoles ya me atrasé. Ay, para colmo ese taxi me moja todito. A ver, bueno. Estoy bien. Mi currículum. Listo, aquí está. Aunque igual el puesto es mío porque tengo full títulos y todo. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora sí. Sabiendo esto no seguía letras. ¡Adelante! Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Vengo para una entrevista de trabajo, por favor. Sí, su nombre es... Brian Pascagaza. Sí, exacto. Sí, mi jefa lo espera en la sala 4, por favor. Muchísimas Continúe. gracias. Adelante. Sí, muy buenos días. Yo venía. Buenos días. Perdón. Really, nigga? ¿Qué venía de entrevista de trabajo? Perdón. ¿Cómo está? Mi Buenos nombre días. es Brian y yo vine a esa entrevista. ¿Trae su currículum? Ah, sí. Aquí está, sí. Bueno, y cuéntame. Veo que tiene 3 maestrías, 2 doctorados, un PhD en finanzas, además de varias conferencias, magíster, experiencia en 20 años. Nada mal. Sí, verá, es que yo he escribido muchos libros y me he morido estudiando por tanto tiempo que, bueno, no sé, y he veído que la gente siempre así como que me subestima y cosas así, entonces yo quiero en realidad... Ya es suficiente, verá. Tiene usted muchos títulos, he ganado un montón de concursos, pero no me sirve. Si no sabe hablar, lo siento. ¿Qué es eso de morido, veído? No, necesito personas completas, competentes. Así que, Perdón, vamos, ya, nosotros lo llevamos.
Gracias. ¿Por qué tuve que sacar el teléfono en aquella clase de lingüística? Eso me hace acuerdo a aquella clase en la que... Ay, qué linda que soy tan hermosa. No sé cómo no me pueden buscar todos los nacos de este curso. Ay, no sé si hoy día verme con este Kevin o con este Brian. Ay, si las rosas son hermosas, ¿por qué tienen espinas? A ver, buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a ver, señorita Charlango, por favor, ¿qué le he dicho muchas veces? Si quiere escuchar música, salga, quítese los audífonos, por lo menos. Y señorita Anaí también igual. Salga, por favor, si quiere maquillarse, salga. Y señorita, ¿qué es eso? ¿Chorizo? ¿Qué está almorzando? ¿Qué es hora de almuerzo? ¿Qué? Por favor, salga. Ya, ahorita son chorizos, después va a ser una chuleta, luego un pollo, ¿qué más? Y señor, deje de cortarse, por favor. Y Miguel, guarda el celular. Bueno. A ver, vamos a ver, ¿qué curso es ese? Ah, tercero A. Aquí está. Bueno, voy a pasar lista ya. Esténse atentos, a ver. Señorita Yulexi Betsabe Chorlango. Aquí. Bien. Señorita Anaí Palacios. Presente. Muy bien. Señorita Michelle Julieta Ramos. Mu. Señor Julián Castillo. No vino. ¿Ya? Este chico no viene. Pero no. Señor Miguel. Presente. Bueno, ya están todos. Ahora vamos a empezar a dar clases. Habíamos hablado en la anterior clase sobre los verboides y ya estudiamos lo que es el infinitivo y lo que es el gerundio. Ahora lo que nos corresponde estudiar es el participio. ¿Alguien sabe qué es el participio? ¿No? ¿No? Ah, ¿qué van a saber ustedes? Bueno, les voy a explicar qué es ya de una forma muy reducida. ¿Sí? Vamos a ver. El participio es aquel que se caracteriza por las terminaciones ado e ido. Y además es el único con cambio morfológico tanto en género como en número. Pero vamos a hacerlo un poco más práctico, con ejemplos. El verbo amar es un verbo regular. El verbo amar quedaría en participio amado. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede cuando nos topamos con un verbo que es irregular? Es decir, que por definición cambia su desinencia o su lexema a raíz de las conjugaciones. En el verbo ver, por ejemplo, en el indicativo, el presente sería yo veo, y el indicativo en pretérito sería yo vi. ¿Ya? Vemos que hay un cambio vocálico, un cambio del lexema. Ese es justamente un verbo irregular. El participio se caracteriza principalmente por tener las terminaciones ado e ido, y además, en verbo irregular, las terminaciones to, so y cho. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el verbo morir se puede cambiar a participio como muerto. Nunca deben decir morir. Al igual que cubrir, no pueden decir cubrido, sino cubierto. Decir, de igual forma, no pueden decir decido. Lo correcto es decir dicho. ¿Ya? Entonces, una vez delimitado esto, vamos a pasar a la doble función del participio, que en sí es de adjetival y de verbal. El participio verbal es aquel que asigna una acción y el adjetival el que asigna una cualidad. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, si yo digo, yo no he corrompido ese vaso de agua, estoy hablando sobre una acción concreta, es decir, algo que yo hice o que no hice. En cambio, si yo digo, ese político corrupto, estoy dándole una cualidad. Corrompido y corrupto son dos palabras diferentes, que pueden ser participios, pero que se les asignan diferentes cualidades, verbal y adjetival.
Dado este caso, ya hemos explicado lo que es la mayoría de lo que es el participio, nociones generales básicamente. Esto les va a servir para mejorar su nivel de discurso. También van a mejorar en el habla coloquial y van a quedar bien. Así que si ustedes no entendieron, o si ellos no entendieron, les sirve o les perjudica a ellos. Espero que ustedes me hayan entendido. Que usen bien el participio. Muchas gracias. ¿Qué crees, Jimena? ¿La rompimos? Sí, ¿qué crees que sí? Ya La lo vimos. Hola chicos, si es que este video les encantó, así que denle like a la página y síganos. Eso ahora se le van a salir acá abajo. ¡Dani! ¡Dani, es en serio! ¡Rompido! Esas cosas. Y en lingüística me bajarían un 0. Really, nigga? Tengo deberes. Tal vez no me conoces en la asamblea. Tal vez no tenga títulos profesionales. PhD ni más 3. Pero cuando sea presidente voy a estar de ojo seco. Buenos días. Ay. Hey chicos, hemos finalizado este video, todo sea por lingüística y hoy día nos queda por conclusión ¿qué? No se dice morido, sino muerto. ¿Y saben por qué? Porque así que se mueren por nosotros, perros.